Bueno, bienvenidos todos. Esto pues va a ser la temática de la estructura de capital y van a ser algunos conceptos básicos antes de entrar en detalles sobre lo que son las proposiciones de Modigliani y Miller sin impuestos y luego con impuestos, ya que pues para entender estas proposiciones primero necesitamos entender en qué consiste la estructura de una empresa y cuáles son sus conceptos más básicos. Entonces, para comenzar, pues hay algo muy básico que tenemos que entender y es cómo se relacionaría la estructura de capital y si esto lo relacionamos con la teoría del pastel o unos gráficos de círculos, eh, cómo debe elegir una empresa su razón de deuda capital. Recordemos que la estructura de capital nosotros la planteamos como el total de deuda dividido entre el total de capital de la empresa. Entonces, el valor de la empresa lo podemos plantear como el total de deuda de una empresa a largo plazo más el capital de esta empresa. De esta manera, pues lo que nosotros tendríamos como un objetivo de las finanzas o de la administración financiera es hacer más grande el valor total de la empresa. Y nosotros podríamos tener distintos panoramas. Y aquí, pues en el gráfico se están mostrando dos diferentes. Una empresa que es financiada con 40% de capital o de acciones de socios y otro 60% que es financiado por bonos o por deuda corporativa. Y del otro lado, del lado derecho, pues tenemos un panorama distinto donde se está financiando la empresa con 60% de capital o de accionistas y 40% con bonos corporativos. Entonces, ¿qué, ¿cuál de estos dos tipos de financiamiento de la empresa hacen que el valor de la empresa sea lo más grande posible? Esa es una pregunta que tiene que ver con esta parte de las finanzas corporativas, que es la estructura de capital. Y pues esta teoría da origen a dos preguntas importantes. Primero, ¿por qué deben los accionistas de la empresa interesarse en la maximización de toda la empresa? Ya que el valor de la empresa pues es la suma de la deuda más el capital. Y la segunda pregunta es, ¿qué razón de deuda a capital va a maximizar los intereses de los accionistas? Esto en virtud de que podemos elegir distintas relaciones deuda-capital, pero no sabemos a un simple vistazo cuál de las dos es la que maximiza esta razón. Entonces, para poder hacerlo un poquito más tangible, se muestra un ejemplo. Este es el ejemplo que presenta Ross en su libro. Entonces dice, suponga que el valor de mercado de una empresa es de $1,000 y actualmente la empresa no tiene deuda y cada una de sus 100 acciones de capital se venden en $10. Entonces, además suponga que la empresa planea solicitar en préstamo $500 y entregarlo a los accionistas como un dividendo adicional en efectivo de $5 por acción. Esto es que una empresa pues tiene un valor de mercado de $1,000, que ese sería el total de capital de la empresa, porque la empresa está financiada totalmente por capital, pero está pensando en solicitar un préstamo de $500 y entregarlo a los accionistas como un dividendo en $5 por acción. Aquí la pregunta que se está planteando es, ¿cuál será el valor de la empresa después de la reestructuración propuesta? Y entonces, para poder entender esto, se plantea lo siguiente. El valor de la empresa después de la reestructuración bien puede ser mayor que $1,000, puede ser igual a los $1,000 que ya se tenían o puede ser inferior a esos $1,000. Y la reestructuración, pues no va a cambiar el valor de la empresa en más de $250 en cada dirección. Es decir, la empresa podrá tener un valor mínimo de 750 o podrá tener un valor máximo de 1,250. Es la desviación que estamos tomando aquí en cuenta. Entonces, pues tenemos estos tres panoramas. En ausencia de deuda, que es la primera columna, que es la situación inicial, pues tenemos que hay cero deuda y que todo el capital de la empresa es el total de activos de la empresa. Entonces, cuando la empresa solicita un préstamo, ese préstamo es de $500 y tenemos los tres panoramas. Entonces, en los tres panoramas hay un préstamo de $500, pero además lo que se estaba planteando es
que podía haber un escenario como pesimista, en donde el valor de la empresa se reduce en $250, que sería el escenario 3. Un escenario normal, en donde la empresa no aumenta ni disminuye su valor, y un escenario como optimista, en donde la empresa aumenta el valor en $250. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que nosotros podríamos concluir? Bueno, podríamos calcular algunas razones de rentabilidad, como lo son los rendimientos sobre activos o los rendimientos sobre el capital. Eh, y para poder hacer esto, entonces nosotros tendríamos que ver en primera instancia, en el panorama 1, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Nosotros estamos observando que la deuda es de 500 y que además el capital, bueno, a pesar de que disminuyó un poco, el total del valor de la empresa se aumentó y llegó hasta $1,250. Ahora, de esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el total de capital se disminuyó en $250, que es lo que podemos ver aquí. De $1,000 de capital pasamos a 750. Esto es que se redujo en $250 la ganancia de capital. No obstante, como a los accionistas se les está pagando $500 de dividendos por ese préstamo que se solicitó, las ganancias o pérdidas netas para los accionistas van a ser de $250. En este panorama, todavía parecería como una opción viable tratar de solicitar el préstamo. En el segundo panorama, nosotros tenemos una reducción del capital de $500. Esto es que el capital inicial era de 1,000, pero después del préstamo, el capital total se redujo en 500 y por lo tanto nosotros tenemos menos 500 en las pérdidas de capital o en el precio por acción de la empresa. Ahora, a estos accionistas también se les está pagando $500 y entonces tienen un cambio neutral en sus utilidades. Es decir, los accionistas no ganan ni pierden con este movimiento que se está realizando. Y en el tercer panorama, allí sí hay un cambio negativo porque la empresa que al inicio tenía un capital de $1,000, después del préstamo o de la operación tiene $250 y eso significa una reducción de capital de $750. Se entregan dividendos de 500 y aún así hay unas pérdidas para los accionistas de $250. Con esto, lo único que estamos viendo en el ejemplo es la respuesta a la pregunta 1, que si regresamos a la pregunta 1 era, ¿por qué deben los accionistas de la empresa interesarse en la maximización de toda la empresa? Y lo que nosotros estamos respondiendo es que los cambios en la estructura de capital benefician a los accionistas si y solo si el valor de la empresa aumenta. En este caso, la estructura de capital en el panorama 1 es la única que beneficia a los accionistas. Por otro lado, pues tenemos que la empresa al apalancarse va a cambiar su estructura de capital. Bueno, aquí vamos a tener otro ejemplo diferente y vamos a ver una empresa que no tiene deuda en su estructura de capital y esta misma empresa considera la emisión de deuda para recomprar parte de sus acciones. La estructura de capital actual y la estructura de capital propuestas se van a mostrar en la siguiente tabla, que es esta tabla que tenemos aquí. Este ejemplo también viene en el libro de Ross y aquí lo que nosotros estamos viendo es que en el panorama actual la empresa tiene activos totales por 8,000 y todo está financiado por capital, que también son 8,000, y que además pues el valor de mercado por acción es de $20 y las acciones en circulación que hay son 400, es decir, si nosotros dividimos estos 8,000 entre 400 vamos a obtener $20 por acción. Entonces, la empresa está pensando en solicitar un préstamo de $4,000 a una tasa del 10%. Eso significaría que el total de capital que nosotros vamos a tener al final va a ser de $4,000 y las acciones en circulación van a ser de 200. Y entonces estos son los posibles resultados que nosotros tenemos con esa propuesta. Ahora, esa empresa, si nosotros la analizamos antes de solicitar el préstamo, es decir, una empresa sin apalancamiento, tendríamos lo siguiente. Es decir, en un escenario con recesión,
nosotros tendríamos unos rendimientos por acción de $5. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de, unas utilidades de 400 y esos 400 los dividimos entre el total de activos, que son 8,000, y eso nos va a dar el 5%. Si estos mismos 400 los dividimos, perdón, entre el total de capital, entonces vamos a obtener también un mismo rendimiento de 5%. Y las utilidades por acción, pues van a ser esas utilidades divididas entre el total de acciones que hay en circulación, que son pues 400. Entonces tendríamos $1 por acción. De la misma manera, para el panorama 2, que es el esperado, tendríamos 15%, que es estos 1,200 entre los 8,000. Tendríamos este 15%, que van a ser otra vez las utilidades entre el total del capital. Y si ustedes se fijan, el ROA y el ROE están siendo los mismos porque la empresa no tiene, en este caso, nada de deuda y entonces todo el financiamiento es por parte de capital. Entonces el capital es igual al total de activos y por eso tenemos los mismos resultados. Ahora, una empresa con apalancamiento, es decir, ya que se solicitó ese préstamo y entonces pues ya se tienen 4,000 por parte de deuda corporativa a una tasa del 10%, lo que nosotros vamos a tener es una utilidad antes de intereses de 400. Si esa utilidad antes de intereses la dividimos entre el total de activos, recordemos que el total de activos es de 8,000, entonces esos 400 entre los 8,000 nos van a dar el 5%. Y las utilidades después de intereses van a ser de 0. Por lo tanto, el ROE va a ser de 0. Siguiente, vamos a tener $1,200 de utilidades antes de intereses divididas entre el total de activos, que nos va a dar 15%, y $800 de utilidades después de intereses, perdón, 1,200 divididos entre el total de activos, que van a ser los mismos 8,000, nos van a dar el 20%, y de la misma manera vamos a tener el 25% y el 40%. Ciertamente, pues lo que tenemos aquí es que esos intereses se están cobrando pues sobre el total de la deuda que se solicitó, es decir, los 4,000 a una tasa del 10% nos dan 400 y esos son los intereses que se están pagando. Y esto está haciendo que la tasa de interés después de impuestos vaya siendo pues cada vez más reducida. Entonces, las utilidades por acción, esas sí van cambiando un poco. Aquí nosotros vamos a tener 0%, perdón, $0 por acción, $4 por acción y $8 por acción, que si lo comparamos con el anterior, eran $1 por acción, $3 por acción y $5 por acción. ¿Qué diferencia es la que nosotros estamos observando aquí? Bueno, son dos. Primero, en el primer panorama en donde no hay deuda, siempre tenemos una utilidad por acción que es positiva, al menos de 1 y que va hasta $5. Cuando la empresa se está endeudando, entonces sí podemos tener un panorama donde hay $0 de utilidades por acción, que sería algo pesimista, pero en el mejor de los panoramas nosotros tenemos $8 por acción, que son mayores a estos $5 por acción. Es decir, aunque hay más riesgo, también hay unos rendimientos que pueden ser mayores en ambos panoramas, el esperado y el de expansión. Y bueno, hasta aquí, si nosotros comparamos esos dos tipos de modelos y retomamos las utilidades por acción, que es lo que les comentaba al final, y las utilidades antes de intereses, sin impuestos, repito, entonces nosotros podríamos tener una empresa que es esta, que va con una línea punteada, que es la empresa endeudada o la empresa que está solicitando el préstamo. Del otro lado, en la línea que está pues, sólida, en negro, nosotros tenemos una empresa que no está endeudada. ¿Cuál sería entonces la estructura de capital que nosotros deberíamos de elegir para maximizar el valor de la empresa? Hasta este momento no tenemos los elementos suficientes, pero sí podríamos decir que antes de los $800 de utilidades antes de intereses sería
pues prudente no endeudarse porque las utilidades por acción son mayores que las utilidades por acción de una empresa endeudada, hasta llegar a un punto de equilibrio de $800 antes de intereses, porque después de esta situación, entonces una empresa con deuda o una empresa que solicitó esos 4,000 en préstamo, pues tiene unas utilidades por acción que son mayores, que esto tiene que ver en parte con lo que habíamos visto en la sesión anterior, en donde nosotros veíamos que el apalancamiento financiero hacía que la beta de una empresa pues fuera más grande. Hasta este punto, pues algunas personas pensarían que el apalancamiento es beneficioso porque se esperaría que las utilidades por acción sean de $4 con apalancamiento y de solo 3 si no hubiera un apalancamiento financiero. Aquí la clave está en que cuando se solicita un préstamo, siempre existe algo de incertidumbre o se crea un riesgo de no poder recuperar ese dinero con el cual nosotros podríamos pagar el préstamo. Entonces, un inversionista que sea adverso al riesgo, entonces podría preferir una empresa totalmente financiada con capital, mientras que un inversionista que fuera algo más neutral al riesgo, pues debería de preferir el apalancamiento financiero. Y dada esta ambigüedad, entonces la segunda pregunta que se planteó al inicio no ha podido ser respondida. ¿Qué estructura de capital es mejor o qué estructura de capital es óptima bajo estas condiciones? Eh, Hasta aquí no tenemos los elementos suficientes para decirlo, solamente tenemos un gráfico que nos está mostrando dónde las utilidades por acción son mayores o menores, pero pues se tendría que hacer un mapeo de todas las situaciones posibles para poder decidir en dónde las utilidades por acción son mayores, pero no nos está diciendo qué estructura de capital es mejor en todo caso. Ahora, para poder responder a esta pregunta, Modigliani y Miller pues crearon algunos supuestos a los cuales se les llama las proposiciones de Modigliani-Miller, específicamente la proposición 1 y la proposición 2, que son las que nos interesan, que las vamos a estudiar en la sesión próxima, bajo impuestos y bajo condiciones en donde no existan impuestos, para ver cómo funciona una empresa en la realidad y cómo funciona una empresa en un entorno en donde no existan impuestos. Bueno, pues hasta aquí yo lo que les aconsejo es revisar todas estas diapositivas y hasta que no se sientan seguros de entender cómo se calcularon cada una de estas tablas, pues entonces no podremos seguir avanzando en las siguientes sesiones. Bueno, nos vemos.